Es un R Markdown para que ustedes después puedan, si quieren, ejecutarlo y guardarse el documento como un Word, ¿no? Bueno, entonces fíjense, acá esto es un poco de texto. A ver, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué son las variables categóricas? Son las que estuvimos viendo en ANOVA, ¿no? Las que son factores. Y lo que hacen es clasificar los grupos. Y tienen valores distintos, categóricos. Entonces, esos valores son distintos niveles. El ejemplo este que vamos a ver es un ejemplo de una base de datos que está en muchos libros y está también en R, que es cómo se determinan los salarios. Entonces, por ejemplo, una de las variables categóricas que podemos usar en esto es el sexo, si es masculino, es femenino. Yo sé que podemos hacer otras categorías, pero bueno. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de regresión, lo que necesito es que estas variables sean numéricas, ¿sí? Entonces, una manera de pasarlas a variables numéricas es codificarlas en 0 y 1. En estos modelos, por ejemplo, de Deep Learning y Machine Learning, esto se usa un montón, de convertir las variables, porque yo les cuento porque algún día los van a tener que usar. Pero estos modelos de predicción que vienen ahora tan de moda, son todos con números. Entonces, las variables categóricas las codifican en números. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer una codificación y vamos a ver cómo hacemos esto en R. Entonces, vamos a usar estas dos librerías. Acuérdense de esto, si quieren, de repaso, que era decirle que muestre el código cuando genera el documento, que no me muestre los mensajes esos que cada paquete dice, cuándo se construyó, todo eso, o los warnings, a veces que tiene que ver con que la versión no coincide, ¿escuchó? Y estas son las dos librerías, la de Tidyverse y CarData. Acá es donde están los datos. Para hacer regresiones no necesitamos cargar, porque eso está en el paquete base. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar este que se llama Salaries. Y acuérdense que si yo le pongo el signo de pregunta adelante, lo que hace, bueno, acá me corrió todo. Yo lo que quería es que me muestre, y no sé dónde fue a parar, de qué se trata este costo de salario. Bueno, lo vamos a buscar acá. Salario. Acá está. Aquí no, esto lo puedo ampliar. Acá. Bueno, son salarios de profesores, ¿no? Entonces, tiene 397, acá bien siempre les dicen qué paquete está. Y bueno, después tiene un rango que hacen, que está asociado a distintas características de los profesores, si son teóricas o son aplicadas, cuántos años hace que se recibieron de doctorados, años que están de servicio, después si son hombres o son mujeres, y cuánto cobran. Bueno, entonces, lo primero que podríamos plantearnos es cómo es la asociación entre el salario y el ser hombre o ser mujer. Si lo queremos hacer, bueno, yo lo que hice acá, para que los gráficos y todo salieran más fáciles de leer, y los pasé a español. La variable original está en inglés, entonces yo lo que hice es esto, ¿no? Le hice un rename y le puse rango, disciplina, años desde el doctorado, años de servicio, sexo y salario. Bueno, esto lo único que hace es cambiarme los nombres. Y entonces ahora sí, podemos ver el summary. Bueno, entonces hay más hombres que mujeres. Esta es la cantidad de años máximo. Hay alguien que hace 60 años que trabaja, hace 56 que está en el doctorado, y estos son los salarios. Desde 57.000 a, no sé en qué moneda está, pero bueno, hay un amplio rango. Entonces lo que podemos hacer es hacer un gráfico, ¿no? Un box plot, donde separamos por un lado lo que es el salario de
por sexo y vemos cómo queda. Bueno, entonces, fíjense, ¿ustedes qué dirían de este gráfico? ¿Quién gana más? Más parejito. Poquito, que no sé si es significativo o no el hombre, pero ahí. Claro, uno podría pensar, ¿no? Sí, como que en realidad los hombres llegan a valores más altos de sueldos. Y los sueldos, esta cajita lo que contiene es el 75% de los registros. O sea que en general son más bajos el 75% que acá suelen ser más altos. Entonces uno podría poner a prueba si realmente son distintos. Para poner a prueba podríamos hacer una prueba T, ¿no? O una prueba NOVA, pero vamos a ver esto haciéndolo como una regresión, ¿cómo lo podríamos hacer? Después le vamos a agregar otras variables. Bueno, entonces, este otro, que es en realidad lo que me interesa a mí, es si hay alguna otra variable que esté asociada a estos salarios. Entonces yo elegí de todas esta de la capacitación. O sea, ¿cuántos años hace que se doctoró? Y yo asumo que si hace más años que se doctoró, tiene más experiencia. Entonces, fíjense, si yo le pido acá, ¿no? Que me ponga, ¿se acuerdan que yo podía hacer un suavizado? Que me ajuste un LM, y como le digo que es distinto para cada sexo, me va a hacer esto. Entonces, fíjense lo que pasa. Al principio, parece que los hombres cuando representan ganan más, ¿no? Pero eso no se sostiene. Entonces, lo que queremos ver es si esa diferencia es significativa, si realmente lo que está pasando es eso. Ven que cuando yo estoy explicando los salarios con otro factor, ya cambia la cosa. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer es poner muda a... Ya, gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros queríamos hacer una regresión a partir de la variable predictora, en este caso la variable predictora va a ser sexo, que le vamos a dar valores 0 y 1. Entonces tenía una ordenada al origen y una pendiente, donde beta 0 y beta 1 se acuerdan que eran los coeficientes. Entonces, por ejemplo, si yo digo que si la persona es hombre es 1 y si es mujer es 0, entonces el beta 0, ¿qué me va a estar dando? O sea, porque el beta 0 me va a dar el valor de I cuando X es 0. O sea, me va a dar el sueldo promedio de mujer, ¿sí? ¿Entiende? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, es un truco para cambiarle los valores. Acá le estoy diciendo que cambie, que me invente una variable que es sex codificado y que si el sexo es hombre le ponga 1 y si es mujer 0. Eso puede hacerse al revés, cambia después la interpretación. Entonces, vamos a usar esta variable como predictora y el modelo es este, beta 0, beta 1, ¿no? Estos son los parámetros que vamos a tener. O sea, el modelo completo lo vamos a escribir acá, pero ustedes lo pueden agregar. Sería que el salario depende de beta 0 más beta 1 por el sex code. No sé dónde tengo. Bueno. Entonces, fíjense, cuando es mujer, este valor es 0. Entonces, beta 1 por 0, 0, el salario va a ser el valor de la ordenada al origen. Y cuando es hombre, esto es 1, entonces el salario va a ser el valor de la ordenada al origen más la pendiente. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, es lo mismo que dice acá abajo. Entonces, corremos este modelo, usamos esta función LM, que no hay que bajarle ninguna librería porque viene en el paquete base. Ok. Bueno, entonces acá está, ¿se acuerdan? Acá me dice cuál es el modelo que corrí, cuál es la base de datos que utilicé. Estos los residuales no tienen mucho sentido, ¿no? Acá en esta situación. Y acá entonces me dice, este 101.012 es la ordenada al origen. ¿Ustedes qué piensan que es esto?
el salario promedio de los hombres. Los hombres tenían uno, era el de las mujeres. De las mujeres. Era el de las mujeres. Ok, bueno, ahí me equivoqué. Si ¿Es el promedio? si lo codificaras al revés, como que me gustaría haberlo hecho a mí, no ponerle 0 a los hombres y 1 a las mujeres, sí sería. Pero bueno, acá el ejercicio lo había armado así. Y este 14, en realidad la interpretación sería, en cuanto aumenta la variable y por cada incremento unitario de la variable x. O sea, pasamos de 0 que es mujer a 1 que es hombre, aumenta en 14.000 pesos. ¿Sí? Entonces, en promedio, esto nos está diciendo que los hombres ganan más que las mujeres, en general. Acá, estas pruebas, lo que están diciendo, la hipótesis nula de esto es que esta ordenada al origen es significativamente distinta de 0. Si esto fuera, por ejemplo, 0,7, estaría que es igual, ¿no? Lo que gana uno y el otro. Y esto también es significativamente distinto de 0. Bueno. Claro, o sea, profe, ahí el gráfico de caja que mostraste vos, con estos resultados, ahí sí podés aseverar que hay diferencias significativas. En promedio, ¿no? Ajá. O sea, si yo lo único que considero para que el sueldo que vos ganás es el promedio, o sea, si meto todos los gatos en la misma bolsa, te va a dar que sí. ¿Y si hiciéramos un test de Student clásico? Sí, acá está. Es eso. Es que está ahí es el valor de T y el valor de P. El valor de T equivale. es la prueba de student y el valor de probabilidad para ese valor de T. Ella lo que está diciendo es que si hiciéramos una prueba T de promedios. Ah. Claro, la que siempre se usa cuando tenés dos grupos. Claro, lo que pasa es que esta es la introducción para ver cómo hacemos para mezclar una variable adicional numérica y una categórica. Bueno, esto es lo que dice acá, ¿no? Cómo es el salario en promedio, es lo mismo que estuvimos interpretando. ¿Bien hasta acá? Bárbaro. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando yo a mi modelo le agrego como variable la experiencia. O sea, ¿cuántos años hace que se doctoró? Entonces, el salario en función del sexo codificado y de los años del doctorado. Okay. Pero fíjense que no lo sumo, lo pongo como un más. ¿Sí? Perdón, que no lo sumo, lo pongo como lo estoy multiplicando, como si fuera una interacción. Entonces, lo que va a hacer es considerar años, sexo y la interacción. Son números. Ahora van a ver cómo queda esto. Vamos. Entonces, fíjense qué es lo que hace. ¿Qué parámetros estimó? Esto, que es el intercept, la ordenada al origen. Esto es los años que se doctoró, podemos llamarlo beta 1. Esto es la diferencia que se da por el sexo y esto es la interacción. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Fíjense, esto que es la interacción me dice que no es significativo. O sea que ese término en el modelo no tiene. Pero vamos a ver cómo se interpreta. Nosotros tenemos beta 0, que es en realidad el valor que va a tomar la variable respuesta cuando todos otros valores de x sean 0 o constantes. Beta 1, acá la variable explicatoria dijimos que eran los años de experiencia. Beta 2 es el sexo y acá esto beta 2 por beta 3, no, esto es beta 3 directamente. Beta 3, eso ustedes corríjanlo, es la interacción entre la experiencia y el sexo. Ahora, si nosotros decimos que esto vale 1 y esto vale 0, acá, esperen que lo voy copiando porque acá puede ser 1 o 0, es sexo cost. Ustedes copien y arreglenlo entre ustedes, después yo lo vuelvo a subir, para que no se confunda. Acá es sexo cost.
La variable que yo codifiqué en 0 y 1. Entonces, fíjense, el modelo sería así, si yo uso los valores del summary. La ordenada al origen es 73.000 pesos. Después, Sí. los años de experiencia suman 1.644. El sexo suma 20.209. Y este resta 728. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos qué pasa, por ejemplo, si es hombre. Este no se modifica. Este no se modifica. Este vale 1. Entonces me va a quedar 20.000. Y este me va a quedar los años de doctorado por 1. Entonces, este y esto los puedo sumar. Entonces esto es lo que me está diciendo. ¿En cuánto cambia la ordenada al origen cuando es hombre? Cambia en 20.000 pesos. Empieza más arriba. Claro, que es lo que dice acá, ¿no? Sí. Y Perfecto. entonces este me va a quedar también con las mismas unidades que este y los puedo sumar. En este caso es negativo, ¿no? Entonces, el modelo, si yo sumo estos dos y este lo tengo que restar, sería que el modelo de salarios de hombre es de 94.050 pesos más 916 pesos por cada año que tiene de doctorado. Claro, te baja la pendiente. Claro. Ahora, ¿qué pasa con este modelo cuando X vale 0, que es el caso de las mujeres? Este queda igual. Sí. Este queda igual y estos otros dos términos se anulan. Porque valen 0. Entonces me va a quedar que es 73.878 más 10.644. ¿Qué significa esto? Que las mujeres parten de un salario más bajo, ¿sí? Pero el incremento en función de la experiencia es mayor, ¿no? El de los hombres será que le agregan 916.000 pesos por cada año que tiene de experiencia y las mujeres le agregan 1.647 pesos. ¿Qué es lo que se ve acá? Sí, ¿Qué es lo que estamos viendo en el gráfico? Que la pendiente, ¿ven? Fíjense, el sueldo inicial del hombre es más alto. Eso es lo que se ve en la ordenada al origen. Y el de la mujer es más bajo. Pero la pendiente en las mujeres es mayor, ¿sí? Y en los de los hombres es menor. O sea que nuestra conclusión de que los hombres ganan más que las mujeres, eso depende de los años que tienen de experiencia como doctorado. Al inicio sí ganan más, después las mujeres son las que ganan más. O recuperan. Ahora, Sí. Para saber si eso es estadísticamente significativo, que las diferencias esas entre las pendientes. Y eso tenemos esto, mirá, acá. Eso significa... Cuando tenemos el modelo 2, lo único que no es significativo es la interacción. Sería, claro, Entonces, de la interacción. Si bien... Pero igual yo lo puse en el modelo. Está bien, está en el modelo, pero si bien está esta diferencia, no podríamos decir que es... No, lo que realmente, lo que no es significativa, si vamos a ser muy estrictos con estos valores P, es esto que yo le resté a los hombres. Porque en realidad me está diciendo que esta diferencia es 0,12, no es significativa. Pero ¿por qué yo se la dejé? Y creo que vale la pena. Porque una de las cosas que pasa con estos datos, acá, si ustedes se fijan, hay muchos más hombres que mujeres. Entonces este está como medio desbalanceado, o sea que los hombres tienen más, el N es más grande. Está bien, son como cuestiones que más allá de la estadística, si bien la estadística me dice que existe esa diferencia y que hay un 10% de probabilidad de que esa hipótesis no sea verdadera,
en el momento de ajustar yo los salarios, yo lo usaría. Claro, entiendo, yo lo usaría también. ¿Eh? Estoy de acuerdo Bien. con vos. Me gusta. Yo me Pero lo bueno, por eso imagino, hay que... más allá de los salarios, me lo imagino, por ejemplo, algo con años de tratamiento, ¿no es cierto? Vos tengas dos grupos de personas, hombres y mujeres, que se hace un seguimiento con años de tratamiento. Más También. que años y que Sí. sea, por ejemplo, eso se podría ser un valor de colesterol, triglicéridos, lo que fuera, ¿no? En vez de salario. Yo usé estos datos porque estos no los teníamos que cargar y los teníamos todos en R, pero si ustedes tienen otros datos que les parece que podemos correr con esto, se puede complicar un poco más, pero si quieren, lo ven. Me pareció que siempre al final, por ejemplo, ¿cómo haríamos por ejemplo, alguien que me pregunte, bueno, pero al final de cuentas, con el tiempo, si bien las mujeres, que ese AT estaba, porque era estadísticamente significativo, que al inicio o en promedio general es menor, sí, al final, ¿se equiparan o superan? O sea, esa pendiente, o sea, es una cuestión de tiempo en realidad, ¿no? Porque si la pendiente es mayor. ¿Cómo podríamos responder una pregunta así, por ejemplo? y mira, si mirás acá, esto, ¿no? Es la pendiente. Sí. Y esto te está diciendo que es significativamente distinto de 0. Sí. Y el menos 728, es el cambio que se produce en la pendiente por pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y no es significativo. En realidad, en este caso, no es significativo. Pero habría que, digamos, si lo vamos a aplicar en un salario, habría que ver que nos pasaron datos donde los hombres eran mayoría, ¿ves? Y después, que hay otra cosa. Fíjate que las mujeres, el máximo de experiencia es 40. Y hay hombres que tienen muchos más años de experiencia. Entonces ahí hay como un outlier, ¿no? Supongamos que nosotras estamos trabajando en recursos humanos y nos pasa esto, ¿no? Y diríamos, pero a ver, ¿Este hombre cuándo se jubila? claro, este señor se tendría que haber jubilado. ¿Cuándo se retira este señor? Y podríamos probar si quieren, ¿no? Probar de sacarlo. Si retiramos a los viejos, a los demás de, no sé. Claro, son estos, mirá. Claro, los de muchos años de servicio. Tienen muchos años de servicio y eso. Vamos a hacer este mismo gráfico. ¿Cuándo se retira? Vamos a hacer este mismo gráfico en ¿Qué hiciste función... ahí para duplicarlo? ¿Eh? ¿Qué apretaste para duplicarlo? Me gustó. Ah, control V, control C. Pensé Se que puede me ibas a manejar como si fuera Word. cualquier otra cosa. Y acá, en vez del salario, le vamos a poner años de servicio o años de doctorado. ¿Qué te gusta? Estábamos trabajando con años de doctorado. Porque hay eran gente años de doctorado. Claro. Igual. Son muchos, más de 40 años después del doctorado. Cualquiera. En función del sexo, distribución de años de doctorado. A ver cómo queda. Claro, ¿ves? Claro. Es mayor cantidad y hay uno. Pero podríamos cortarlo en 40. ¿Sí? Por ejemplo. Ok. Entonces, vamos a hacer así. Dato, bla, bla. ¿Pero de qué año es esta base de datos, habías dicho? 2008-2009. 2008-2009. Mucha Sí, diferencia de cantidad de género, ¿no? Y sí. Igual ahora está cambiando todo, ¿vieron? Sí, pero acá en Argentina particularmente, no sé dónde será este estudio, pero acá en Argentina... Este estudio es de una escuela en Estados Unidos. Son mucho más las mujeres en el área de docencia. Sí. En médicas, en salud, todo lo que es salud también. Ahora, pero en una época no es así.
Claro, pero esto es 2008-2009. Si por eso pregunté, ¿de qué año es? Pues si me decís que era de los 60, Claro. 70, digo, pero no, es moderno, es reciente, contemporáneo. Para mí, Vamos a más de los hacer 2000 es contemporáneo siempre, ¿eh? No son 20 años lo que pasaron. Como cuando busca bibliografía, ¿viste? Si no, si es Claro, nueva, por eso te digo. 2010, no, pero si es nueva. No es nueva ya. Esto tiene 10 años. Claro. Pero por qué pasará eso, no? Que cuando uno queda como seteado, viejo es noventoso, no es en publicaciones, ¿no? En la vida no es viejo. Muy buena aclaración. Entonces La vida vamos no. a armar, o le dejo el mismo nombre para no cambiar todo el código, pero Sí, lo ideal sí. sería que esto cambiarle, armar un conjunto. Yo voy a armar un subconjunto donde años de doctorado sea menor a 40, ¿no? 40, que es el máximo. Bien. Entonces sacamos. Porque tengo que ponerle en dónde está. Está acá, en salarios. Peso. Bueno, está bien. Vamos a ver. Salarios, coma. ¿Ven lo que yo les digo? Que yo no sé escribir sin pensar mucho. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer el summary. ¿Ven? Me quedó al máximo los 2,39. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con los gráficos. Bueno, son mayoría. Igual. Vamos a ver qué pasa. Con el salario. Igual hay algunos outliers. Claro. El Y los salario. jefes Deben cobrar bien. Vamos a ver acá. Ahí está. Fíjense, ahora ya no se cruzan, ¿no? Ya no se cruzan. No recuperamos. No. O sea, Claro, interesante. pero fíjense que los puntitos rosas son Somos las mujeres. Claro. Entonces, acá. Y a ver cómo quedaron los datos del modelo. Acá le cambiamos. Bueno, en promedio sigue diciendo que las diferencias son significativas, ¿no? Sí, y que empiezan con 100.000. 2.000, sí. Sí. Y ahí Claro, y acá no hay diferencias, ni por cambiar de sexo, no. Mirá. Qué bárbaro, ¿no? Unos años, ¿cómo te cambió Sí. los señores de más de 40 años de servicio, de doctorado? Bueno, todo esto se puede hacer mucho más complejo. La idea era entender un poco qué es lo que uno está modelando, qué hace cambio en la pendiente, la ordenada de origen. Si ustedes tienen algunos datos que les parece interesante ver, los pueden hacer, me los pueden mandar, los